Shalom Alejen. Bienvenidos todos a Beth-El Shaddai Maracaibo. En esta ocasión voy a continuar disertando acerca de las parábolas de Yeshua el Mesías que están aquí en las Escrituras, que por tradición se le llama el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento. Hemos comenzado a hacer una lectura judía de estas parábolas, es decir, leerlas en su contexto judío. Esa es la idea, ¿no? Tal vez la presentación que hice la vez pasada sorprendió a muchos, porque hay tradiciones ya que vienen por siglos enseñándose y muy posiblemente no cuadraba con los asuntos que se habían enseñado antes, ¿no? Pero siempre hay oportunidad de aprender cosas nuevas y actualizarnos, como se dice hoy día, hay que actualizarse, ¿no? Mi comentario está centrado en el capítulo 15 del libro de Lucas, y ahí hay 3 increíbles y hermosas parábolas. ¿Okay? En hebreo es mashal, ¿okay? Algo como para hablar de algo que está ocurriendo y que la parábola, el mashal, da respuesta a esa situación particular que se está viviendo. En este caso, como comentaba, en una ocasión Yeshua está pues recorriendo la tierra de Israel, y entonces cuando él se acercaba a una región, el pueblo se reunía en torno a él para escuchar las cosas maravillosas que él decía. Y es por eso que en esta ocasión, en el capítulo 15, comienza diciendo: todos los publicanos y pecadores se acercaron a él para escucharlo. ¿Okay? Pero los escribas y fariseos murmuraron diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. No solo recibe, sino que también come con ellos. ¿Okay? Entonces, como ya comenté la vez pasada, los escribas y fariseos, que era la élite, los maestros de Torá, aquellos que eran los dirigentes del pueblo, hicieron lashon hara. ¿Aló? Hicieron lashon hara, se expresaron mal de otros judíos, los cuales ellos clasificaban en 2 categorías: los sin Torah, ¿okay?, que es el conjunto de judíos apartados, que no guardan Shabbat, ni festividades, etc., ni otras regulaciones de Moisés y de los rabinos. Y los publicanos, que si bien es cierto, eran observantes de Torah, el hecho que eran recolectores de impuestos y funcionarios del gobierno los veían como traidores. Aquí están los traidores y los pecadores. ¿Ok? Pero ellos no. Ellos estaban apartados de esas cosas y los criticaban. Entonces les propuso esta parábola. ¿Ok? La parábola hay que leerla en su contexto. Entonces dice que después de escuchar él esa murmuración, él les propone 3 parábolas. Les dice: entonces les propuso esta parábola. ¿A quién se las propuso? A los fariseos y los escribas que estaban allí. Entonces ese es el primer llamado de atención. Ahora, en esta charla, yo voy a entrar en detalle de lo que la vez pasada hablé de manera global. El asunto es que cuando Yeshua escucha eso, de inmediato surge el genio del maestro de Torah. Hay una situación difícil, problemática, y el maestro de Torah le da respuesta por medio de una parábola. Es decir, él viene a explicar o darle sentido a la situación o persuadir a la gente de algo que debe hacerse, que se está haciendo mal, corregir, ¿no? Le propone 3 parábolas, las que todo el mundo ya conoce como la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, para resumirlo, que todo el mundo la conoce. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que esta yuxtaposición de las parábolas con la murmuración de escribas y fariseos, lo que viene es a mostrarnos que ambas están en una relación muy estrecha, porque Yeshua, ante la crítica de ellos,
Él responde con otra crítica, revelando lo que está pasando al interior de la comunidad judía. ¿Y cómo lo revela? Con 3 imágenes, 3 radiografías, con 3 enfoques distintos. Un pastor que es responsable de las ovejas, una mujer que se le ha perdido unas monedas, en su momento le explicaremos, y un padre que tiene conflictos en su familia cuando uno de sus hijos se va y el otro no lo acepta cuando regresa. Es decir, de 3 maneras distintas está globalmente presentando que ustedes tienen un problema allá adentro. ¿Okay? Ahora, con respecto a la parábola, él dice, él empieza con una pregunta. Al preguntar retóricamente a ellos, ellos están involucrados entonces. Dice, ¿qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas? Es obvio que se está refiriendo a los escribas y fariseos. Se está refiriendo a ellos porque dice, ¿quién hombre de vosotros? ¿Quién hombre de ustedes? Se está refiriendo a ellos. ¿Ok? Entonces ya ellos se sintieron cuestionados. La parábola, con la pregunta que hacía, los conectaba con el mensaje que iba a dar. Ya de hecho se nota una intención en la transmisión de la parábola. No deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta que la haya. Y cuando la haya, se regocija, la pone sus hombros, regresando a casa, reúne a sus amigos y vecinos, le dice, alégrense conmigo porque he encontrado mi oveja perdida. Y entonces termina esa parábola diciendo, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El punto está, y lo vimos la vez pasada, que la persona que dice acá que hay un gozo en el cielo por un pecador se arrepiente es el pastor, no la oveja. No se está hablando de la oveja. Recuerden, toda parábola tiene un hilo narrativo, es decir, hay una conexión. Aquí la conexión es entre la oveja perdida y el pastor que debe velar por ellas. Y punto. Alguien podría preguntar, pero dejó las 99. Parece una tontería, una insensatez, que vaya a buscar una y deja las 99. La parábola no explica esto. ¿Qué pasó con las 99? Es un error. Por una, buscarla, se pierden después las 99. Cuando venga, ni siquiera a lo mejor cuenta la mitad, porque entre ladrones y lobos pueden hacer estragos entre las ovejas. No parece ser sensato esa decisión. No, aquí hay un detalle. La parábola solamente quiere centrarse en los 2 protagonistas. Los demás son actores de reparto para completar el escenario. El gran problema está en que la mente occidental comienza a cuestionar, ¿y por qué no habló de esto? Es que la Torá, por lo general, y en las parábolas en particular, no está interesado en dar absoluto detalle de todo lo que narra. Se centra en el mensaje que quiera dar. Esa es la primera enseñanza que hay que escuchar, porque entonces comienza la gente a hacer alegoría. Este representa esto y este representa. Entonces, cuando todo está cuadrado, dice, ¿y a quién representa las 99? Si no, el asunto no tiene nada que ver con las 99, sino con la oveja que se perdió y el pastor que tiene que ir a buscarla. Ese es el hilo narrativo. ¿Ok? Ahora, lo que está pasando acá es que esta es una crítica a ellos. Ellos son los pastores de Israel. Y ellas son las ovejas, los publicanos y pecadores, a que a ellos así le llaman. Por lo tanto, Yeshua le dice, ustedes son responsables de lo que está pasando. Si estos ustedes los llaman publicanos y pecadores, dense cuenta que si ellos están en esa condición, los únicos responsables son ustedes, porque ustedes son los que velan por la salud espiritual del pueblo. El problema está en que al ser maestros de Torah, que llevaban la corona de la Torah, se habían olvidado que los grandes líderes de Israel, los patriarcas, Moshe y David, fueron pastores antes de ser líderes. Hay un midrash hermoso sobre
Moshe, que ellos conocían acerca de esa figura notable y el profeta más grande que ha tenido hasta antes de llegar Yeshua el pueblo de Israel. Dice el Midrash que Moshe estaba cuidando las ovejas de su suegro Yitro. Y en un momento mira que una de las ovejitas se escapa y se va atrás de ella. Y va por unas colinas y por fin logra conseguirla. Cuando la consigue, la ve que está tomando agua en un manantial. Se acerca y la abraza y le dice, discúlpame, no sabía que te habías escapado porque tenía sed. Debes estar cansada, te llevo en mis brazos. Por ese mérito, dice el Midrash, el Eterno le habló y le dijo, tú vas a ser el pastor del pueblo de Israel. Las ovejas se pueden perder por cualquier causa, por cualquier motivo, por satisfacer alguna necesidad. Y entonces, en vez de acusar a la oveja, me hiciste correr con este sol para buscarte. No, condesciende con ella y la trae a casa. Ustedes tienen que hacer eso. Si se perdieron por un descuido, pues hagan corrección, o como decía yo, hacer tikkun, y búsquenla. Y colaboren conmigo porque yo estoy o he sido enviado para hacer justamente eso. Y ustedes no están colaborando conmigo. Así que yo llamaría a esta parábola, no la parábola de la oveja perdida, sino la parábola de aquellos que ni lavan ni prestan la batea. Así hay un dicho. O sea, caramba, no ayudas y yo vengo a ayudar y no me dejas tampoco. ¿Okay? Ese es el punto. Entonces, pero Dios les dice, hay oportunidad. Todavía el enfermo no está en una fase terminal. Pueden todavía arrepentirse, contar las ovejas, ver que le faltan, que ellos son parte de la comunidad judía y actuar de una manera compasiva y traerlas de vuelta. Cuando hagan eso, uno sabrá, o el cielo sabrá, que estás arrepentido. La acción, no las lágrimas, ni las palabras que se dicen, son lo que muestran el arrepentimiento. Como Esaú, que eso son lágrimas de cocodrilo. No es lo que lloras, ni lo que clamas, ni las palabras que dices, sino las acciones que haces. Hazlo, búscalas y habrá gozo en el cielo. Todavía hay oportunidad. Porque les digo que hay gozo en el cielo por un pecador de ustedes que se arrepientan, de ellos que los llamó los pastores de Israel, porque la parábola es para ellos, ¿ok? Que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Aquí está hablando en modo irónico. Esta es otra manera de decir, es que todos necesitan arrepentimiento, pero no, hay unos que dicen que no, está bien, todo va bien. ¿Ok? Que los culpables son otros. Pero como les comentaba, esta no era la primera vez que lo criticaban. En Lucas 5 ya le habían dicho lo mismo, este come con los pecadores, ¿ok? Y los recibe en su casa y él va a la de ellos porque había sido invitado a la cárcel de Leví. Y ocurrió esto. Pero ahora hablemos de las ovejas que yo hablé la vez pasada. Y esto es bueno que se sepa. Porque él toma como uno de los protagonistas de la parábola una oveja. ¿Por qué no toma un cabrito? O un perrito, qué bonitos son. O un gatito. ¿Ok? Los animales tienen sus propias características. Yo recuerdo que cuando era niño, mi madre me contó una historia de que llegó a su casa una gata. Bonita, la cuidaron, le dieron de todo. Poco tiempo después parió como 10 gaticos. Y todas las noches hacían fiesta. Y no dejaban dormir a la familia. Decidieron una cosa, vámonos para la playa el próximo domingo. Metamos a todos esos gatos y a la gata en un saco y dejémoslos botados. Así hicieron. Y se fueron a la playa, después que disfrutaron bastante, sacaron los gatos y los tiraron en la soledad por allá de esos farallones de la playa. Días después, adivinen quién apareció en la casa de mi madre. La gata y los gatitos. Tienen un sentido bestial de orientación. Así fueron dotados. La oveja no. Por cualquier tontería, escuchan un ruido, se van por allá, lo escuchan o tienen 6, se van y se apartan del rebaño. Son torpes, tienen esa característica.
pero tienen una virtud. Solamente escuchen y obedecen la voz del pastor. La voz del pastor. Esto es importantísimo que lo sepan porque no es la primera vez que Yeshua invoca las ovejas como una alusión a los hijos del Eterno, a sus amados. Ya antes, en el capítulo 18, y ahora quiero estacionarme allí, del libro de Mateo, dice así, sobre la oveja perdida, viene hablando, habían pasado algunos sucesos, y en aquella hora, dice al principio del capítulo 18, los discípulos se le acercaron al Mesías y le dijeron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y ahí comienza toda una disertación de Yeshua que termina hablando de la oveja perdida. Vamos a ver cómo está conectada la enseñanza que da Yeshua con cuando cita por primera vez la parábola de la oveja perdida. Esto hay que leerlo, porque esconde grandes secretos. ¿Quién es el mayor? Yo esperaría una respuesta. Mira, el mayor es aquel que hace esto, lo otro, que guarda mis voz, en fin. Pero llamó a un niño y lo puso en medio de ellos, como queriendo decir, quien sea como un niño, ese es el mayor. Ya, ahí estaba la lección. Pero vamos a ver qué podemos escarbar acá. Dice, de cierto les digo que si no llegan a ser como niños, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Los niños son hermosos, inquietos. Aparte de eso, les gusta aprender muchísimas cosas. Son traviesos y algunos son terribles. Entonces, yo lo era. Todavía lo soy un poco, pero no tanto, pero antes sí. Rayos, ¿cómo es posible que el Mesías nos diga que tenemos que ser como los niños y los niños ni quietos se quedan? ¿Ok? Aun cuando duerme todavía están, uno tiene prácticamente que dormirlos con una pastilla para que se queden quietos. No es fácil. Entonces, no se entiende qué dice con los niños. De hecho, la palabra para niño y joven tiene que ver con una raíz llamada neudín, que significa inestable, que nunca se quedan quietos. Quieren una cosa y después al rato otra. No puede ser que podamos hacer así. Entonces, y cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y quien reciba un niño así, me recibe a mí. ¿De qué está hablando? ¿Cómo es que hay que ser como un niño y transformarnos con un niño? Si hemos ya dado un pequeño tour acerca de la psicología personal de los niños y vemos que, si bien es cierto, pueden ser hermosos y graciosos, son terribles y a veces groseros. ¿Qué quiere decir el Mesías? ¿Saben qué quiere decir el Mesías? Que debemos ser como niños. Hay una característica de los niños que los hace tales. Dependen absolutamente de sus padres desde que están bebé para la alimentación, para aprender a hablar, para aprender a comer, para aprender a comportarse. Es decir, los niños tienen una dependencia total del padre y de la madre a fin de que puedan crecer sanos y fuertes. Cuando el Mesías habla de que hay que ser como un niño, se refiere a nosotros, que al igual que el niño tiene una dependencia absoluta con su padre, porque si lo deja solo, no puede crecer sanamente. Del mismo modo, nosotros debemos depender totalmente del Creador y estar apegado a Él para crecer. Entonces está hablando en el sentido de la dependencia. Y esto lo explicó con una maravillosa parábola que está en el capítulo 15 del libro de Juan. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo permanezco en él. Y más adelante, y así llevaréis, ¿qué? Mucho fruto. Es decir, es la relación de dependencia que tenemos con el Eterno, ¿okay? Y no aquellas cosas que supuestamente hagamos, lo que nos va a hacer grande a la vista del Eterno. ¿Sí estamos claros? Es cuando dice que ser como niño es la dependencia que él tiene del Padre para crecer
Es la misma que debemos tener nosotros con el Padre Celestial para crecer sanos, fuertes y bien equilibrados como adultos. De fe, creciendo en lo personal y en lo espiritual. ¿Estamos claros allí? En ese sentido es que se refiere a dependencia total y completada con la parábola. ¿Ok? Debemos crecer, en otras palabras, debemos madurar. Y la mejor manera de madurar es acercándonos al Eterno, a su Torah y seguir lo que Él tiene para nosotros. Ya dijo la primera parte. Continúa diciendo, pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, nuevamente se refiere a los niños, ¿ok? Mejor sería que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y se hundiera en lo profundo de la mar. ¿Ok? La enseñanza ya de aquí de entrada es clara. Si eso pasa con un niño, el niño está aludiendo ¿a quién? Al creyente, al amado de Dios. Que cuidado te atrevas a meterte con un hijo del Eterno, porque es mejor que te ates una piedra al cuello y te hundas en el mar. Esa es la lección. ¿Okay? Se lo está diciendo a los discípulos. Dice, ay del mundo por las piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan las piedras de tropiezo, pero ay del hombre por quien viene la piedra de tropiezo. Y ahora habla en lenguaje hiperbólico. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Es mejor entrar manco, cojo, que teniendo dos manos ser echado en el infierno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Más vale entrar tuerto en la vida que teniendo los dos ojos ser echado en el fuego del infierno. Está hablando de un lugar que había en Jerusalén, el valle del Heinon. Ahora, ¿qué quiere decir acá con este lenguaje hiperbólico fuerte? Bueno, que cuídate, cohíbete de hacer esto o aquello que perjudique a uno de mis pequeños, de mis amados. ¿Okay? Y es entonces cuando le ha dado todos esos consejos a sus discípulos y le ha descrito el panorama de quién es el mayor, ¿ok? Le dice, miren, no menosprecien a uno de estos pequeños. Porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de ellos. Y entonces viene la parábola. ¿Qué os parece si algún hombre tuviera 100 ovejas y se extravía una de ellas? ¿No dejará acaso las 99 y en las montañas irá a buscar la extraviada? Y si llega a encontrarla, de cierto se regocija más por aquella que por las 99 que no estaban extraviadas. Así también es la voluntad del Padre, que no se pierda ninguno de estos pequeños. Aquí compara las ovejas, ¿con quién? Con los amados del Eterno, aquellos que dependen totalmente de Él. Aquí nuevamente, volviendo a la parábola, le está diciendo a estos hombres, estos que creen en mí, pero por su torpeza, por sus errores, que en ellos usted tiene una cuota de responsabilidad también. Sí, es posible que se hayan desviado, que hayan sido torpes, se hayan equivocado, pero ustedes tienen su cuota de responsabilidad porque no fueron lo suficientemente vigilantes acerca de ellos. Y una vez fuera, en vez de buscarlos, los criticaron como ahora están haciendo. Cuidado, es mejor que algunos de ustedes se tome una piedra, haga con ella después un lazo y se la ponga en el cuello y se lance al mar. Eso es parte de la crítica dura que le está haciendo. ¿Okay? Pero se lo dijo a sus discípulos como un consejo para ellos. Acá le está haciendo una crítica. Si juntamos estas dos parábolas, entonces tenemos un cuadro mucho más completo, que los amados y escogidos de Dios son representados como ovejas. Y este es un punto importantísimo. Ovejas. Y no como cabritos, ni mucho menos como gatos, como les conté al principio. ¿Cuál es el misterio de lo que hay detrás de la oveja? ¿Y por qué el Mesías en su parábola los identifica con las ovejas?
En primer lugar dice, yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 16. ¿Ok? Luego también dice en Mateo 15, 24, que tengo que traer otras ovejas que son de otro redil. Está hablando de los gentiles que tiene que traerlo. Pero también dice en Juan 10 que las ovejas son de él porque el Padre se las dio. Y él da su vida por ellas. Siempre es una oveja la protagonista en las parábolas e incluso en las metáforas del afecto divino, especialmente él como pastor, como la figura que vela y cuida por ellos. Y tengo un libro, hazme el favor, lo olvidé sacar, el Talmud. Les voy a explicar por qué somos comparados como ovejas. Bueno, la parte negativa es que nos extraviamos. Nos extraviamos. Los amados se extravían. Por supuesto, tomamos decisiones. La ovejita tuvo sed y es un descuido dejar el rebaño. Cualquier lobo o ladrón se la puede llevar. Nosotros, por cumplir ciertas ambiciones, ciertos deseos, podemos hacer lo mismo. Equivocarnos. Ir a un lugar, alejarnos del rebaño, o peor aún, alejarnos del Creador, creyendo que podemos satisfacer esta o aquella necesidad. Para la oveja lo tomamos como torpeza, pero nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho a decidir. ¿Ok? Y en ocasiones decidimos mal. Sin embargo, ¿cómo toma el Eterno las faltas y las faltas muy graves de sus hijos? Los que son sus amados, por los cuales Él vino a arriesgar su vida, y aún más, expresó un juicio condenatorio para todos aquellos que se atrevieran a hacer piedra de tropiezo contra ellos. Tenemos que detenernos un momento a una reflexión sobre la concepción hebrea del pecado. El pecado es una palabra española que suele ser la traducción de una palabra griega llamada amartías, que engloba el error, la falta, de cualquier naturaleza. Pero en hebreo tenemos 3 palabras para describir la mala conducta de los hombres. Pecha, todos aquellos pecados que son contra el Eterno. La mala conducta que tenemos. No queremos guardar el Shabbat, no queremos leer la Torá, ¿entiendes? Todas esas cosas. Abón o abonot son las faltas que hacemos contra el prójimo. Hablar mal, estafarlo, etc. Pero hay otra categoría que son errores. Es decir, tú vas caminando en la calle y tropezaste, pum, y dijiste una grosería. Eso no fue intencional. ¿Ok? Y así otras cosas que uno puede hacer. Oye, disculpa, no sabía. ¿Ok? Entonces, pero es falta al fin. Entonces uno también debe pedir perdón por las cosas no intencionales. Señor, dije una grosería. Y la palabra dice, ninguna cosa corrompida salga de tu boca. Así que hasta por eso hay que pedir perdón. ¿Ok? Que fui a un negocio y me dieron vuelto de más. Ah, no, ya no voy a ir. Además es una bendición que de repente me ha caído del cielo. No, tienes que devolverlo. Es decir, una bendición que te quedó del cielo para mandarte para el infierno si no lo devuelves. ¿Ok? Entonces, hay deslices así que nos descuidamos. ¿Ok? Ahora, esas 3 palabras aparecen siempre una tras de otra. Pecha, hatá, que es digamos las faltas menores, que son faltas de ignorancia, falta de por error, las contra el prójimo, contra el Creador. En el capítulo 34, versos 6 y 7, el Eterno le dice a Moshe que se le va a revelar para pasar delante de él. Y dice, yo soy el que perdona el abón, el pecha y el hatá. Es decir, perdona los pecados intencionales y los no intencionales.
Pero si usted lee las traducciones españolas se vuelve una confusión todo, porque dice el delito, el pecado y la transgresión. Y otros dicen la prevaricación, la iniquidad. O sea, cada traducción pone una palabra española y habrá que buscar el diccionario español para saber qué significa iniquidad, prevaricación, transgresión. No puede ser. No podemos vivir de un diccionario. Simplemente abón y pecha son las faltas intencionales. Y los hataot, hatá, son las faltas que cometemos por ignorancia, por equivocación o de manera no intencional. Yo no sabía que no se podía hacer esto. ¿Ok? Muy bien. O algún descuido de hacer la shonara contra alguien. No era intencional, pero lo hiciste. Tienes que pedir disculpas. En fin. Entonces, ahora, en el Talmud muestra que cuando en el capítulo 34, 6, 7 y también en Levítico 16, 6, el orden que aparece es el siguiente: abón, pecha, que los dos son intencionales. Y de último, hatá. ¿Ok? Entonces los rabinos comienzan a pensar, ¿y por qué están en ese orden? ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Muy bien. ¿Recuerdan una vez que Yeshua estuvo en el madero y dijo lo siguiente, cuando le hacían todo aquello que le hicieron? Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Uno lee eso como si fuese una expresión retórica o una expresión del gran amor. Pero sabemos que había una cuerda de bandidos de parte de los romanos y una serie de conspiradores de parte del judío, de los judíos también. ¿Correcto? Porque Yeshua dice, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Ok? Aquí hay un problema. Tenemos que dar respuesta a esto que está planteando Yeshua. El Talmud dice que cuando están en este orden, dice, considera al Eterno, ¿ok? Que Él perdona los pecados intencionales, pecha, rebelión contra el Eterno, y abón, fallas contra el prójimo, como si fuesen errores. Como si no cayeras en cuenta de esto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la gracia del Eterno, a fin de perdonarte, considera que es verdad, has fallado mucho y feo. Serias caídas contra el propio Eterno e incluso contra tu prójimo. Esas faltas son graves. Pero debido a tu arrepentimiento y a la gracia que yo te concedo, lo voy a considerar como si fuesen faltas, como si fuera una torpeza tuya, como si fuese una oveja que se escapó del rebaño. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Esa es la idea, esa es la razón por la cual, la extraordinaria razón por la cual las ovejas son las predilectas en todas las lecciones y todas las parábolas que habla de Yeshua, que habla Yeshua el Mesías acerca de cómo opera la redención. No importa cuán torpe eres, no importa las torpezas que hayas acumulado, ¿ok? Todos esos errores son como la ovejita que se extravió a buscar agua porque tenía sed. No te las voy a tomar en cuenta. Y es por ese arrepentimiento que has tenido que ahora yo, en mi gracia, te las voy a tomar en cuenta como si fuese una estupidez, un desliz, una cosa de menor importancia. Eran graves, pero fue resultado de tu torpeza, de la condición humana. Él se compadece de que somos humanos. Así el pastor tiene que compadecerse de que las ovejas son torpes y tienen que tener una vigilancia extrema por ellas. Del mismo modo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, cuidándolos. Pero a veces se me escapan a la discoteca, al partido de fútbol cuando ocurre en Shabbat.
deslices, ¿se dan cuenta? Vamos a ver, y me siento aquí un ratico, pero después me voy. Oye, está bueno, me quedo. Entonces, ya empezó el chaval, no importa, el partido también empezó. No puede ser, esos son deslices, torpezas de ovejas. Y hay otras torpezas que son más feas, que no quiero mencionar, como la de David, que le gustó una mujer casada, le envió un WhatsApp para que viniera, ¿ok? Y le dijo a los comandantes, liquídalo. Para no cometer adulterio, mejor mátalo y yo me caso con la viuda. Todo un plan maléfico. ¿Ok? Y ahí también hay una parábola de las ovejitas. ¿Ok? Entonces, eso fue un grave error de alguien que era considerado con su corazón como el corazón de Dios. Esa falta gravísima, como ver un partido de fútbol en Shabbat, debido a nuestro arrepentimiento y a su gracia, son considerados por el Eterno como torpezas, como si fueses una pobre oveja. Qué hermoso es el Eterno para con nosotros. O sea, Él no tiene juicio condenatorio para nosotros. Tiene palabras de bendición para nosotros. Torpe como ovejas, por eso es que nos busca. Yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entre los cuales nos encontramos ustedes y quien habla aquí también. ¿Bien? ¿Qué aprendemos entonces? Que nosotros somos ovejas, que nos hemos extraviado de alguna manera, pero en ese extravío fuimos encontrados y hemos sido traídos en sus hombros. Él llevó en sus hombros una cruz para poder después llevarnos a nosotros a la gloria. ¿Ok? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, ahora cada vez que vean o estudien estas parábolas, entiendan cómo está manifestado el amor del Eterno para con nosotros a un nivel más profundo del que habíamos comprendido o entendido antes. Así que yo creo que es hora también de dejar nuestras torpezas. Ya debemos ser lo suficiente maduritos como para comprender que nosotros somos como esos pámpanos, pegados a Él, apegados a Él, para que llevemos muchos frutos. Porque tenemos la promesa. Nadie se puede meter con nosotros. Es preferible que se tome una soga y se cuelgue allí una piedra y se hunda en el océano. Es posible que nos lastimen, pero eso es el Eterno lo cuenta a favor nuestro y también en contra de ellos. La pregunta es, ¿qué virtud tiene el pecado? Pues ninguno, nos arruina la vida, nos daña la reputación, destruye las familias, ¿correcto? Pero tiene una virtud, que si nosotros luchamos contra las malas inclinaciones, contra las tentaciones y las vencemos, eso que era malo, nosotros agarramos fuerza para vencerlo y se constituye en la plataforma y la palanca para crecer y acercarnos más al Eterno. Cuando viene la tentación, sepa que ese es el momento para estar más cerca del Eterno. Cuando viene la prueba, ese es el momento para estar más cerca del Eterno. De modo que aquello que te gusta, porque la tentación no viene del hombre, viene de tu corazón malo o de tu mala inclinación, tú la puedas vencer y usar incluso eso para vencer. Yo practiqué por un día Aikido. No más que resistí un día. ¿Saben qué es Aikido? Aikido es una técnica japonesa, que no es como el karate o el kung fu, que es violento y ataque. No, toda la filosofía de Aikido, incluso en combate, es para defenderse. Es decir, tú nunca vas a atacar. Vas a usar la fuerza del enemigo para vencer. O se te viene encima, hazte un lado, lo termina de agarrar y que se termine de estrellar él. ¿Ok? Nosotros tenemos que practicar ese Aikido. Cuando veamos que la tentación corre hacia nosotros, nosotros tenemos que correr hacia el Eterno. Ese es el momento para acumular méritos. Oh, viene la tentación, Baruch Hashem, voy a portarme fuerte para que el Eterno me bendiga. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice. Y también la mujer, por supuesto. También la mujer. Entonces, somos ovejas, somos torpes, pero tenemos la oportunidad de crecer para vencer esa torpeza y portarnos como verdaderos sadiquín
esperando que el Eterno pues pueda venir por todas sus ovejas, de la cual todos somos nosotros los que esperamos que sea pronto y en nuestros días. Y digan,